Hola, bienvenidos a Somos BID, qué bueno que están acompañándonos nuevamente para aprender sobre todos estos temas y este gran conocimiento que hay en nuestra organización. Ustedes recuerdan que de nuestras tres letras BID, la B representa la vida, la I la dignidad del ser humano y la letra D tiene la representación del cuidado ambiental y el desarrollo sostenible. Este tema nos lo tomamos bastante en serio en nuestra organización y por eso hoy queremos hablar con ustedes del trabajo que hace uno de nuestros proveedores, que es Entre Jardines SAS, y cómo nos apoya a la organización para el cuidado, mantenimiento, siembra y reposición de árboles en las 13 obras que tenemos distribuidas por el área metropolitana. Y para eso entonces hoy vamos a estar hablando de ese tema con nuestro invitado Orlando Candamil. Él es el representante legal de Entre Jardines SAS. Bienvenido a Somos BID. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Orlando, qué bueno que son nuestros proveedores y que también ya pues conocen nuestras obras que están pues distribuidas desde La Estrella, Itagüí, todos estos lados, también en Bello, también tenemos en el Oriente el centro de formación. Entonces pues hay mucha diversidad y mucho espacio en todas nuestras obras y ustedes nos han ayudado mucho con el cuidado de estos árboles. ¿Cuál es el servicio exactamente que ustedes nos prestan? Bueno, el servicio que prestamos es asesoría, la parte de asesoría ambiental en especial con la parte arbórea, el suministro de plantas, la siembra y todo lo que tiene que ver con la parte ornamental de las dependencias de BID. Bueno, y en la organización yo sé que están haciendo unos inventarios, ¿cierto?, para saber qué cantidad de árboles tenemos en existencia pues en nuestras obras, pero pues más o menos ustedes que han estado recorriéndolas, ¿qué especies tenemos en la mayoría? ¿Qué tenemos acá? Bueno, se ha podido lograr mucho en la parte de árboles nativos, porque como acá en Medellín ha habido muchos árboles que han sido introducidos de otras zonas, la corporación se ha interesado mucho en esa parte de ajustarse a los árboles nativos. Encontramos como los pisquines, que es un árbol muy esencial en la parte arbórea. Tenemos los pisquines, encontramos tulipán africano, los cámbulos y también los guayacanes, que es muy representativos acá en Medellín. Muy bonitos, a todos nos encantan. Bueno, y el servicio también es, por ejemplo, cuando algún árbol está enfermo, ¿cierto? Ustedes nos han ayudado en eso. Cuéntenos cómo es esta experiencia. Bueno, con los árboles es algo muy interesante también la parte de esa asesoría, porque a veces existen conceptos de que yo puedo talar un árbol o intervenirle un árbol. A veces es necesario tener ciertos conceptos técnicos de cuándo hacerlo, por qué hacerlo y qué se debe hacer en ese momento. Ahí es donde Entre Jardines ha podido tener una buena conexión con la corporación para que las cosas se hagan de la debida manera y legalmente. Sí, es que eso es muy importante, hay que asesorarse porque claro, también hay un componente legal, hay unas normas, sí. No es que cualquier persona vaya tumbando cualquier árbol porque sí, sino que hay unos parámetros que bueno, más adelante vamos a hablar de esto. Entonces, bueno, Orlando, para entrar ya como en materia, ya saliéndonos un poquito de la organización, ¿cierto? ¿Cómo estamos en calidad y cantidad de árboles en el área metropolitana? Bueno, el área metropolitana cuenta casi con más de 1000 especies. Las autoridades ambientales, por las políticas que se han manejado, por ejemplo, el que se tale un árbol, hay una compensación. Entonces, por la tala de un árbol puede haber una compensación hasta de 5 árboles. Entonces, ha sido muy rico el que cada día se vaya expandiendo esa cantidad de árboles en el área metropolitana. ¿Y por qué es importante que tengamos árboles en nuestra ciudad y todas las ciudades alrededores? Esa pregunta es muy interesante porque nos ayuda a crear conciencia de la importancia que tienen los árboles para la calidad de vida, para el aumento de la fauna, ayuda a mitigar mucho el impacto ambiental, por ejemplo, los cambios de temperatura que existen, las erosiones. Entonces es un beneficio muy amplio el que tienen los árboles en nuestro entorno. Bueno, a veces los árboles crecen donde no deberían,
digamos que crecen en una casa o cerca de una vía o, bueno, pues en alguna parte que estén, digamos, haciendo un daño. En ese caso, ¿qué se debe hacer? Bueno, en ese caso, primero hay que determinar por qué se requiere de pronto intervenir un árbol. Hay árboles que es por preferencia personal, no me gusta el árbol, me está estorbando. Entonces ahí es donde necesitaríamos de pronto una asesoría si realmente es necesario cortar el árbol o sencillamente hay que hacer una poda de formación. Pero cada persona no puede tomar la determinación de hacerlo. Hay unas entidades ambientales que son las responsables de evaluar y dar la autorización para cada caso. A veces podemos decir, no es que mi árbol está dentro de mi predio. Los árboles son un beneficio común y por ende estas autoridades ambientales son las encargadas de administrarlo. Aunque esté dentro de mi predio particular, yo de todas formas tengo que solicitar a la entidad la autorización para intervenir. ¿Cuáles son esas autoridades? Muy bueno que se las contáramos a nuestros televidentes. Claro, por ejemplo, acá en Medellín tenemos el área metropolitana, está Medio Ambiente, está Cornare, y cada persona en cada localidad debería interesarse en saber cuál es la entidad que corresponde a su lugar, para que cuando ocurran estas incidencias, saber hacia dónde se dirigen. ¿O hay alguna línea, por ejemplo, el 123 o algo así, también nos apoya en eso? Bueno, hay una línea de emergencias ambientales, y se puede por el 123. ¿Cierto? Esto es cuando existen riesgos inminentes o se cae un árbol o hay una amenaza inminente de ello. Se pueden dirigir ahí a la página también de la alcaldía o si no pueden gestionar un permiso al área metropolitana. Para hacer ello hay que radicar un permiso, hay que conseguir la foto de la especie, la dirección y también se debe colocar por qué se requiere esa autorización. En el caso de los árboles enfermos, ¿cierto? Porque la gente piensa que tal vez algunas personas creerán que los árboles no se enferman y los árboles sí se enferman, también así como nosotros. Entonces, ¿cómo podemos reconocer cuando un árbol está enfermo? Claro, los árboles son seres vivos y ellos están bajo amenaza de algunos patógenos. Hay virus, hay bacterias, hay hongos que pueden afectarlo. En eso hay que ser muy cuidadosos porque podemos confundir un árbol que está enfermo con un árbol que de pronto de su mecanismo de mudar hoja. Entonces a veces vemos árboles que están completamente secos y creemos que están muertos. Entonces, ahí es donde necesitamos una asesoría profesional para determinar si el árbol está realmente muerto o enfermo o es un proceso natural de él. Hay que ser muy observadores con los árboles. Por ejemplo, cuando las hojas tienen cierto tono que no es natural, por ejemplo, un amarillamiento prematuro o color marrón, esos son signos de alarma que nos dicen hay algo que está afectando al árbol. Entonces ahí es donde necesitamos estarle haciendo monitoreo constante a los árboles para poder prevenir esas enfermedades. Muy bien, Orlando. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos para seguir aprendiendo sobre este importante tema. En la organización BID, como lo dice nuestra marca, la D que representa la naturaleza y expresa nuestra responsabilidad ambiental, lo primero es que cada una de las especies que conforman nuestro componente arbóreo no son tomadas como árboles aislados, sino que son considerados como soportes de vida, ¿cierto? Lo cual favorece la biodiversidad y hay una generación de conectividad ecológica. Con base a esto, desde el Departamento de Gestión Ambiental y todas las horas de la organización, donde tenemos componente arbóreo, hacemos periódicamente visitas de verificación del estado actual y las condiciones fitosanitarias de los árboles, evaluando y verificando que no tengamos como dificultades fitosanitarias. En caso tal de que identifiquemos que pasa algo, que hay una anomalía, lo que hacemos es notificar al área metropolitana o a la autoridad ambiental competente donde esté ubicada la obra, y solicitamos los permisos respectivos. Una vez nos dan la autorización, ya sea de tala o podas correctivas o de formación, hacemos pues las actividades autorizadas por la autoridad ambiental
con un experto en el tema, muy importante siempre contar con personal calificado para no ir a afectar pues como el componente arbóreo. Teniendo en cuenta que la tala es la última salida o la última solución que optamos, siempre consideramos es conservar y restaurar nuestro componente arbóreo. Ahora, que por las condiciones fitosanitarias del árbol nos tocó realizar la tala, se efectúa con su respectivo permiso y se hace una compensación arbórea, de acuerdo a lo que establezca la autoridad ambiental. Para esas compensaciones elegimos especies nativas propias de la zona para que favorezcan la biodiversidad y generen pues un entorno con una conexión ecológica. Eso de manera interna, ¿cierto?, dentro de la organización. Ahora, de manera externa, hemos realizado siembras masivas, participando con los colaboradores y haciendo un impacto, generando un impacto tanto ambiental, ¿cierto?, por la restauración ecológica y de igual forma generando un impacto positivo pues a la comunidad donde se realizaron las siembras, que en la última se realizaron más de 1000 árboles con árboles nativos. Muy bien, seguimos hoy aprendiendo en Somos Vid sobre cómo debemos cuidar los árboles, por qué es importante cuidarlos, qué legislación también tiene que ver con todo este cuidado y traslado. Y para eso estamos hablando con Orlando Candamil, sí, de Entre Jardines SAS. Entonces, bueno, cuéntenos, don Orlando, cuando en caso de que, estábamos hablando de los árboles enfermos, ¿cierto? A veces nos decía que en las hojas hay unos signos, de pronto en el tronco también podemos encontrar algo. Sí, cuando a veces se hacen intervenciones no adecuadas, por ejemplo hacer cortes con machete, cuando no se cicatrizan los árboles, ellos generan unas heridas que por ahí va entrando hongos o algunos patógenos que le van generando una pudrición al tronco. Entonces, cuando nosotros no percibimos esa incidencia en el árbol, eso puede generar un problema de estabilidad. Entonces, ahí es donde lamentablemente hay que cortar el árbol. Si nosotros prevemos eso a tiempo, podemos conservar el árbol, podemos hacerle los tratamientos a tiempo y evitar esos daños. También ahora en la primera parte mencionaba que les podían dar hongos, bacterias. ¿Es posible que esos hongos y bacterias se contagien a los árboles aledaños o solamente es en un árbol? Sí, claro, como decíamos también, son seres vivos iguales a nosotros. Entonces ellos son vulnerables a los virus, las bacterias, y también se puede transmitir de un lugar a otro. Lamentablemente, los agentes que transportan estas enfermedades muchas veces somos nosotros mismos. Cuando no utilizamos el adecuado desinfección de las herramientas. Por ejemplo, intervenimos un árbol que está enfermo y luego con esa misma herramienta intervenimos un árbol que está sano, entonces podemos transmitir esa enfermedad al otro árbol. Entonces ahí hay que ejercer cuidado. Sí. Bueno, nosotros hemos tenido en la organización también algunos casos de árboles que se nos han enfermado y pues hemos tenido pues que hacer pues algunas podas. ¿Y cómo es ese proceso pues de podar y luego volver a compensar? ¿Cómo es lo de la compensación? Bueno, la compensación, ahí vuelve a entrar lo que es la entidad promotora del cuidado de los árboles. Cuando nosotros solicitamos el permiso de una tala de un árbol o la poda de un árbol según la especie, digamos área metropolitana, ellos en el oficio dicen qué se debe de hacer al árbol y en caso tal que se tenga que podar o talar, dicen qué cantidad de árboles hay que compensar. Entonces ellos son los que nos dicen qué cantidad de árboles se deben de compensar por cada tratamiento. Claro que sí. Y en el caso de ser necesario un trasplante de árbol, ¿qué tan frecuente es? Así como en la cardio hacemos trasplantes de corazón y de pulmón, me imagino que también podemos hacerle trasplante a los árboles. Sí, claro, a veces es necesario hacerlos. También para hacer estos trasplantes, también se requiere de una autorización de la entidad. En este caso estamos hablando de un procedimiento bastante delicado, es un procedimiento que hay que planificarlo, hay que evaluar cómo se va a hacer, quién lo debe hacer, porque se debe hacer con todas las técnicas, porque como es tan delicado,
hay una alta probabilidad de que el árbol se nos muera. Entonces, para ello, primero necesitamos solicitar el permiso, planificar a qué lugar va y que el cambio climático de un lugar a otro también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hay muchos factores que ahí es donde todos nosotros debemos de crear conciencia de que cualquiera no podemos hacer estos procedimientos, son procedimientos totalmente delicados, así como, haciendo la comparación tuya, así como cuando estamos enfermos y requerimos de un profesional para que nos intervenga, igual los árboles o las plantas en general necesitan de profesionales que sepan hacer el trabajo para poder garantizar un cuidado mayor. Sí, sí, porque es muy delicado y lo que mencionas, o sea, el clima, ¿cierto? No todos los árboles son ni de clima frío ni de clima caliente y hay que hacer pues un proceso, es que todo es un proceso también, Sí. y ambientarlos y bueno, pues como todo este cuidado que ustedes saben más sobre eso, pero qué importante que nos lo cuenten también. Bueno, si de pronto la ciudadanía está viendo que están talando árboles en alguna parte de una manera pues que no es la correcta, ¿a dónde puede contar esto? Bueno, eso es muy interesante tenerlo en cuenta, porque los árboles, no hay propietarios de los árboles. Todos nos beneficiamos de los árboles. O sea que si se está talando un árbol, también me está afectando a mí. Claro. Entonces ahí creamos conciencia de que si se está talando un árbol de una manera indiscriminada, podemos llamar a la policía, puede llamar al 123 y ahí pueden atender nuestros requerimientos. Ya luego ellos vienen a corroborar si se tiene licencia ambiental para ello o no. Muy bien, en el caso de que queramos sembrar árboles, ¿sí? Tenemos dónde sembrar, ¿qué nos recomiendan ustedes sembrar que sea realmente beneficioso para todos y también pues para el ecosistema? Bueno, unos años atrás, una de las causas que motivó la tala de los árboles era que en el pasado a uno le daban una semillita de un árbol, entonces me parecía muy bonita y la colocaba al lado de la entrada de la casa. Pero no veíamos la magnitud, porque cuando vimos crecer ese árbol, vimos que ya nos estaba generando problemas con las raíces, el tallo, las ramas. Entonces, en vez de ser algo beneficioso, se fue convirtiendo en un problema. Entonces ahí es donde hubo que talar una cantidad de árboles. Para nosotros poder tomar la decisión de qué tipo de árbol vamos a sembrar, tenemos que saber el lugar, qué hay en el entorno, si hay líneas eléctricas, si hay edificaciones. Para ello es muy bueno, por ejemplo, en estos momentos hay muchas ayudas en internet en el que yo puedo fijarme en las fichas técnicas de cada especie. Entonces ahí me está diciendo si es para clima frío, clima templado o caliente. Si el árbol tiene una tendencia de crecimiento superior a nuestra edificación, si tiene una amenaza de raíces superficiales. Entonces cuando ya evaluamos todo esto, entonces ya sabemos en qué lugar es el adecuado para ese árbol. Si de pronto se nos hace difícil identificarlo, entonces podemos buscar un profesional para que nos dé la asesoría al respecto. O ustedes también que están. Entre jardines estaríamos Entre jardines también con nos mucho puede ayudar gusto con de eso. hacerlo. Claro, y es muy importante y sobre todo el mensaje de sembrar árboles nativos, ¿cierto? Contémosle así rápidamente a los televidentes qué es un árbol nativo. Bueno, los árboles nativos son los que como dice, del lugar. Como su nombre lo indica. El mismo nombre nos dice, es del lugar que corresponde. ¿Por qué es necesario? Porque la fauna se va a beneficiar mucho de ello. Se va a poder adaptar más el árbol al clima, a la temperatura, y por ende va a traer mucho beneficio a todos los habitantes. Entonces, por eso se opta más por los árboles nativos que árboles introducidos. Entonces, es muy importante que cada uno nos concienticemos de ello.
Sí, porque hay unos muy lindos, pero no son de acá, Sí. y no, eso no le hace bien a todo el ecosistema ambiental de nuestra ciudad. Pues Orlando Candamil, muchísimas gracias por estar aquí en Somos BID y contarnos este servicio tan interesante y tan profesional que nos prestan en la organización BID. Muchas gracias por No, estar muchas acá. gracias a ustedes. Bueno, y cualquier servicio que necesiten de Entre Jardines, aquí están siempre pues también dispuestos a atenderlos y asesorarlos como lo han hecho con nosotros. A ustedes les dejamos este mensaje: cuidar nuestros árboles, sembrar árboles nativos, y en caso de que necesitemos una ayuda, una asesoría, siempre acudir a la autoridad ambiental o a expertos en el tema como nuestros proveedores. Les agradecemos muchísimo su compañía y nos vemos en otro programa. Hasta entonces.